Andrés Manuel López Obrador está combatiendo contra una triple dictadura. Una dictadura financiera que obviamente le tiene pavor a que se le cobre lo que le adeuda a la nación, porque son parásitos. Una dictadura mediática que tiene totalmente controlada e intoxicada a la nación. Y una dictadura electorera que es el IFE. Quedará como un punto fundamental de estas campañas el momento en que el IFE decidió que sí se podía hacer ese tipo de spots. Es decir, esta insistencia con la letra en rojo de peligro para México, yo sigo considerando que es un tipo de campaña poco democrática, sobre todo, poco democrática. Yo la veo muy, perdón, para abundar en esto, muy peligrosa, sí. Que se tache a alguien constantemente de peligro para México. Porque los peligros los eliminan. Sí. López Obrador es un peligro para México. Esto dijo tras un linchamiento. Vale más no meterse. Y además mentiroso, porque el spot en el que López Obrador está hablando de un linchamiento no se refiere a Tláhuac, están sacados de contexto. Yo no sé si es guerra sucia o no, que es mentiroso el spot, es muy mentiroso. ¿Quién gana López? Ahí está la declaración del jefe del gobierno, el señor López Obrador en la Ciudad de México. Cuando bajo su gobierno murieron varias personas linchadas. En el diario de Goebbels aparece la frase: Eine Wahrheit muss durch die Lüge wiederholt werden. Una verdad debe ser construida a base de mentiras. Esto aparece en el diario de Goebbels. Lo dijo en el momento en que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, estaba arrinconado en 1932. Había perdido las elecciones y comenzó una campaña de mentiras contra la socialdemocracia y contra el Partido Comunista Alemán. De ese modo, en menos de 9 meses, 10 meses, el partido nazi obtuvo la mayoría democrática en el Parlamento alemán. ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrar en mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya, si gano, Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. Yo tomaré protesta como presidente el 1 de diciembre, llueva, truene o relampague. Todas las campañas del miedo, a lo mejor me equivoco, pero las que yo conozco las inicia la derecha. Es el inicio de alguien que teme perder privilegios y entonces le pone ese todo o nada, ese blanco o negro. para México. Aplastaría a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Además de ser un peligro, para mí que es un mentiroso. Odia a los empresarios, odia a los que invierten. A mí me llama la atención que tanto Madrazo como Calderón hayan apostado mucho a golpear a Andrés Manuel como estrategia de campaña. Andrés Manuel, en cambio, parte de una cosa que tiene mucho sentido para efectos electorales, parte de lo que hizo en el gobierno. Los otros dos no estuvieron en el gobierno. Entonces te tienen que llevar a la discusión del miedo. Ofrecieron 1 millón de empleos, no los lograron, tenemos menos empleos. Ofrecieron que habría un crecimiento en el número de empresas, tampoco se logró. Ofrecieron que México tendría otra posición, una mejoría. Ya no te digo el bocho y el changarro y demás, pero bueno, eso no se cumplió. Si nos vamos a esa discusión, ellos saben que van a perder. Mientras más maloliente, mientras más malsonante sea la política, menos le interesará al público participar.
Y a los poderes establecidos, a los poderes fácticos, les interesa que la gente no vote. Por eso esta actitud contraria al funcionamiento de los órganos de la democracia. Lo que sí es que no vayamos con la ingenuidad, Víctor, de que nomás haciendo propuestas y sin hacer referencia a la competencia, pues simplemente no va a pasar nada. La mayor parte de sus discursos de campaña los ha dedicado a hablar mal del Distrito Federal, como si quisiera ser jefe de gobierno del Distrito Federal y no presidente de la República. Él sabe que no está preparado para ser presidente de la República. Yo digo que Felipe Calderón no votaría por un candidato como él para la presidencia de la República. Calderón se dice el hombre más preparado para conducir el país. ¿Cuáles son los logros de Felipe Calderón en la administración pública? No los enumera. Por una razón, porque no los tiene. Ha sido secretario de Energía durante 8 meses y director del Banco de Obras Públicas durante 6 meses. Eso es toda su experiencia. Si el presidente Fox, que ya había tenido la experiencia de diputado y de gobernador, cuando llegó al poder, no supo qué hacer con él, ¿qué nos esperaría con un presidente como Felipe Calderón? Felipe Calderón ha abdicado de sus principios doctrinales en un pragmatismo extremo, entregándose a las mieles del presupuesto público por la vía de Josefina Vázquez Mota, por un lado, entregándose a los manejos políticos del Grupo del Yunque con Carlos Abascal, por otro lado, y hoy está convertido en una especie de corcho sobre el océano de los intereses, sobre el mar de los intereses, tratando de ir conforme la corriente lo esté llevando. Felipe ha estado mintiendo en forma sistemática, prometió que no votarían el FOBAPROA. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Y votó el FOBAPROA. Prometió que él se distanciaría de Fox y ahora se ampara en la propaganda de Fox que intenta demostrar que lo mejor es la continuidad después de un gobierno desastroso. Si las cosas caminan y caminan bien, sigamos por este rumbo. Diariamente insiste el presidente Fox en colocarse como un ingrediente de la contienda electoral y es una actitud provocativa, consciente y sistemática. Pero esta percepción es muy importante para los mexicanos, que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera, yo no me meto. Así es, y él no se mete. Te doy mi palabra, les doy mi palabra a las personas que nos ven esta mañana. Hay que cambiar de jinete, pero ¿a qué cambiar de caballo si el caballo va caminando bien? Jinquemos las espuelas a este maravilloso caballo. Así que ahí les encargo. El presidente Fox no tiene ninguna injerencia ni en la campaña, ni en el partido, ha sido muy respetuoso, y porque finalmente eso es la cultura del PAN. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Yo no he intervenido en lo absoluto dentro del proceso electoral. El Partido de la Revolución Democrática reveló una serie de encuentros entre el presidente Fox y el dirigente del Partido Verde Ecologista. Los perredistas y los verdes aseguran que el objetivo para crear una alianza contra López Obrador y Madrazo es lo que hay detrás de esto. Pues ahí exploté y dije, bueno, yo soy testigo, que es cierto, porque a mí me lo dijo en 3 ocasiones, a mí no me vienen a contar de que el presidente no se va a meter, a mí me lo anticipó y me lo anunció. Y entonces Espino reacciona virulento, ¿no? Y Jorge Emilio lo quiere interrumpir y dice, no, déjame acabar, yo ya te permití hablar. Y entonces espera su turno, vuelve a pedir la palabra y dice, no, espérense. Vicente Fox le llamó primero a Bernardo de la Garza, que era el candidato del partido, luego me buscó a mí en 3 ocasiones, tuvimos reuniones, en las 3 reuniones la constante era descalificar a los candidatos de oposición y intentos de convencerme de que hiciera alianza con el PAN con promesas de cargos de gabinete, senadurías, diputaciones. Entonces yo le daba largas al presidente, pero el presidente era muy insistente en descalificar a Andrés Manuel, decir que era un peligro para el país, en descalificar a Roberto Madrazo y decir que Calderón era la mejor opción, que era la continuidad para su proyecto, que todos los empresarios están felices con la candidatura de Calderón, que lo iban a apoyar. Yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y tú vas a apoyar a Calderón? Y él textual me dijo, yo con todo voy a apoyar a Calderón para que gane la presidencia.
porque el PAN tiene que gobernar 6 años más este país. Manuel Espino, de muy agresivo, se da cuenta que va mal el asunto y entonces propone que lo que ahí se discutió no salga y que hace el compromiso de que todos los partidos, incluido el PAN, exija al presidente que saque las manos del proceso electoral. Entonces se acaba la reunión y poca gente puso atención a que el propio Espino salió a decir eso, efectivamente, que el presidente saque las manos. Es un asunto de risa loca, solo puede pasar en nuestro país que el partido del gobierno le dice al presidente que es de su partido que saque las manos y lo deje de apoyar. Llegamos al acuerdo de que le expresásemos al presidente Vicente Fox, todos los presidentes de los partidos políticos, el que se abstenga de hacer pronunciamientos políticos de aquí al 2 de julio. No lo hizo, sigue metido y no solo eso, está en su campaña canalla en contra de nuestro candidato, de una campaña de injurias, de mentiras, de difamación, y nosotros decidimos hacer pública la información. En torno a estas acusaciones, el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, se negó a confirmar si en efecto el presidente Fox pidió al Verde Ecologista apoyo para el candidato del PAN. Al mismo tiempo afirmó que la presidencia de la República no se inmiscuye en cuestiones electorales. Sí, que no comentamos estrategias de campaña, incluso cuando estas son absurdas y desesperadas. De esta supuesta revelación que hizo Jorge Emilio González, de 3 reuniones que tuvo con usted en las que usted le pide que apoye a Felipe Calderón, que apoya al Partido Acción Nacional, porque Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo no le convienen a nuestro país. Primero, no es para que ande ahí contándole a todo mundo el chismecito, con un propósito específico. Y segundo, ¿qué? ¿Cuál es la violación? ¿Qué regla se afecta? ¿Qué principio está en juego? Pero ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el problema? Yo no sé quién le echa tanta crema a los tacos, de dónde de la nada sacan como aguas, porque qué bárbaro lo que está haciendo este presidente. Seré exigente y riguroso en combatir el abuso contra las mujeres. 7 quejas por violaciones y 16 por abusos sexuales contra más de 20 detenidas por la policía durante el operativo del jueves en Atenco. Ahí hay violaciones, penetraciones, hay abusos sexuales, hay vejaciones, hay golpes todo el rato. No paraban de pasar lista para que contestáramos presente y te pegaban, dijeras sí o no. ¿Qué nos decían? Sí, que nos íbamos a matar. Sí, la policía, la PFP. Seguiré por todo México con el orgullo de ser un candidato comprometido con las mujeres. ¡Tu nombre! Ayuda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Este camión nos tapan la cara a todos, cierran todas las cortinas y bueno, ahí hay violaciones. Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad. Eso es lo que hacen las tropas en tiempos de guerra. Eso es lo que hacían los soldados salvadoreños y los soldados guatemaltecos en los pueblos en donde entraban a sangre y fuego, cuando después tomaban a la población y a las mujeres como botín de guerra. Ayuda. ¿Cómo te llamas? Me empezaron a agarrar los pechos con la cara y a meterme los dedos en la boca y quería que se los chupara. Y me hizo hacerle sexo oral. Terminó y se fue. Hay abusos sexuales, penetraciones. Dígame, en el autobús, ¿en qué posición estaban y cuando los estaban violando? A ver. ¿Quién pudo ser? Sí, la policía, la PFP. Y llegó el segundo, y me hizo lo mismo, hacerle sexo oral. Aunque algunas de estas afirmaciones son tan graves que primero deben ser probadas. Ya me están presionando. Regáleme 5 minutos y déjeme hablar 4 temas rápido. Atenco. ¿Atenco qué? ¿Atenco qué? Qué trágico que tanto Felipe Calderón como el gobierno mismo trivialicen los reclamos de mujeres, esto sí documentado en la jornada, de mujeres obligadas a hacer sexo oral a quienes las habían apresado. Una señora de 50 años
Y los testimonios de las españolas y de la chilena. Pero quieren las pruebas. Quieren las pruebas. Nada más falta que ahora Felipe Calderón vaya a decir, pues a las mujeres en Atenco las agredieron porque usaban la falda muy corta. ¿Cuándo la fuerza? ¿Cuándo la negociación? Joaquín, ¿cuándo la fuerza? ¿Cuándo la negociación? ¿Cuál negociación? Más de 2,000 policías, tanto estatales, federales, municipales, tomaron ya el pueblo de San Salvador Atenco. No hubo resistencia. Desde las 6:30 llegaron 700 policías federales desde la zona de Texcoco, por la zona de Lecheria llegaron un poco más de 1,800 policías municipales y estatales. Se detuvo gente sin órdenes de aprehensión, se entró a casas sin órdenes de cateo. Es una vergüenza para este país, no para una policía, sino para este país, que un cuerpo policíaco haya abusado así de personas que estaban sometidas en ese momento. Esa es la línea del gobierno federal. El castigo, la represión, sin ningún atenuante, porque tiene mensaje político y porque tiene un significado en estos momentos electorales. Yo así lo veo. Ese es el diseño de Salazar, Abascal, Muñoz. Crear una tensión, una crispación social, una división, una polarización, que por un lado inhiba la participación en las elecciones y por otro genere un estado de ánimo intimidado que favorezca a los votantes por Acción Nacional. Además, vinculado con la candidatura presidencial de Felipe Calderón, que va por México diciendo mano firme y pasión por México. Bueno, pues ahora el gobierno se vio en la difícil circunstancia de tener que cumplir con la palabra del candidato. En esta elección también está en juego otra cosa, Carlos. La fuerza de los violentos, de los que apuestan al grito, el sombrerazo, al machete, y la fuerza de los pacíficos. Habrá mano firme contra el crimen y la delincuencia. Porque soy un hombre de mano firme, jamás he sido un dejado. Voy a ser un presidente de mano firme. Esa es una postura fascistoide que trata de ignorar el hecho de que los problemas sociales tienen orígenes que van más allá de lo que son las cárceles, los toletes y la represión judicial. La cuestión es cómo encararlos. Es a palos, es con prisión política, es volver a tener presos políticos por decenas y centenares y miles en las cárceles, o utilizar los mecanismos de la civilización y de la democracia para superar los conflictos. Todo el panismo nacional está alineado en formación para esta guerra electoral, como la ha llamado Felipe Calderón, y el Ejército Nacional del PAN está listo para seguir a su comandante en jefe, que es Felipe Calderón. Las campañas son una guerra. Marchan hacia el pueblo de San Salvador Atenco. Intentaron con focos de resistencia. Una guerra. ¿Quién la gana? Y a ver quién la gana, digo. Muchos detenidos, gente herida. De los detenidos hay mujeres violadas, algunas de ellas tumultuariamente. Hay gente herida en peligro de muerte que está detenida, que no recibe atención médica. Y hay menores de edad, los están torturando. Y lo que está haciendo la policía es cumpliendo una orden. Se ve que van sobre todo, ni siquiera es que lo detengan usted quién es, qué hace aquí, qué es lo que debía hacer una autoridad. Bueno, sí es un cuartel de guerra. Un muchacho de 14 años muere por el enfrentamiento con la policía. Fue una bala. La brutalidad está cometida en Texcoco y Atenco a cargo de la policía. Por eso digo que es un peligro. ¿Con qué moral te atreves a decir que López Obrador endeudó a la Ciudad de México cuando tú apoyaste al Fobaproa? Con, por supuesto, la convicción de los datos, Joaquín. 16,000 millones de pesos
tenía de deuda el Distrito Federal cuando entró el PRD, y cuando sale López Obrador debe 44,000 millones de pesos. Es decir, cada familia, incluyendo la familia esta de Lomas de Plateros, debe 23,000 pesos, a ver con qué los paga. Y en el caso del FOBAPROA no es un instrumento que yo haya creado. Es un instrumento creado por los gobiernos priistas ante el fracaso estrepitoso de políticas públicas irresponsables, otra vez de gasto excesivo, de endeudamiento, que finalmente derivaron en una quiebra del sistema financiero. Dice Jorge de la Rosa, desde Texas, se llama, dice, ¿por qué no confiesas y por qué no reconoces que tú fuiste uno de los que aprobó el FOBAPROA? Pues porque yo no era diputado, pero además porque yo no lo creo. El sistema financiero del país se colapsó en 1994-95. Calderón, tú eres el cobarde que se escuda detrás de las botas de Fox. Deja en paz a López Obrador. No, yo estoy dando la cara y le digo a su candidato que dé la suya, que salga y que no se esconda en las faldas de nadie. Y lo estoy retando a debatir. Segundo tema que le propongo que debatamos, vamos a debatir sobre el asunto de FOBAPROA. Vamos a debatir el 25 de abril. Ya llevamos dos temas, la deuda del DF y el asunto de la quiebra bancaria del país. Con mucho gusto ahí espero a López Obrador a ver si de veras es tan, como dijo la señora esta, pues por lo menos tan gallito como dice que es. A ver si llega todavía con pluma su gallo. El ingeniero Tomás Benítez Caballero me dice, pretende engañarnos Calderón con mentiras y calumnias. El próximo presidente será López Obrador. Pues eso está por verse, eso lo van a decir los mexicanos. Pero yo estoy diciendo mi verdad y la estoy defendiendo a capa y espada aquí en este espacio, y quiero defenderlo cara a cara con López Obrador. Si tiene algo que decirme, ahí lo espero el 25 de abril. Bueno, pues es como hemos visto este clima cuando faltan hoy 83 días para las elecciones, en donde me parece que hay poco espacio para la argumentación y hay un exceso de descalificación y de informe. A favor y en contra de unos y de otros, ¿eh? Pero hay espacio para todo, Joaquín. Hay espacio para propuestas como las que he venido haciendo y también para señalamientos como los que hacen de mí y como los que yo hago. Y al final de cuentas, esto no es la Feria de las Flores. Esto es la decisión más importante que tiene que tomar México para los próximos 30 años. Sin exagerar, Joaquín, te digo que lo que decidamos el 2 de julio le va a impactar al país, no para los próximos 6 años, sino para los próximos 30. Y que lo que decidamos va a depender de ello, la suerte de mis hijos, de los tuyos, de millones de mexicanos. Yo quiero un México abierto al futuro, un México competitivo, ganador, y no un México que vuelva a un pasado de quiebra y de complicidad que no deba volver. Hay un tema recurrente que es su autorización del FOBAPROA. Pero yo que autoricé en ese punto, acabar pronto. El abanderado panista prefirió irse con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo comparó con el mandatario venezolano Hugo Chávez. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador son los que han puesto en circulación las afinidades selectivas que existen, los parecidos que existen entre Chávez y Andrés Manuel. ¿Y los hay? Ninguno. Que yo conozca ninguno. Yo creo que es, en ese sentido, también inapropiada la comparación con Hugo Chávez. Yo creo que no es un dirigente político semejante a Hugo Chávez. Creo que su tradición es muy mexicana. No viene del ejército Andrés Manuel López Obrador. ¿Va usted ser Chávez o Lula? Pues eso es lo que sostienen mis adversarios, ¿no? Es parte de la propaganda, insisto. No tiene un discurso anti-yanqui como el que tiene Hugo Chávez, no tiene un discurso antiimperialista, no ubica normalmente a los Estados Unidos dentro de este polo de los perversos, más bien lo ve dentro de un circuito nacional. En Andrés Manuel hay un entusiasmo político mexicano. ¿Cuáles son sus referencias? Benito Juárez. Y a mí me queda claro que el presidente de la República requerirá del empresariado para generar empleos y a final de cuentas esto es lo que dará el bienestar a la gente. Pensar, achacarle que él no va a acatar la ley y que es una especie de vándalo que está compitiendo es simple y sencillamente usar una estrategia que yo creo que proviene básicamente de la desesperación de sus adversarios. El PRI está calculando en esto y también en cierta medida el PAN con el voto del miedo, el de decir no cambies,
no te arriesgues porque se va a desestabilizar el país. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce with a vengeance in the early 21st century. Es un personaje que por su valentía es temido en algunos sectores y esto ha hecho que a mucha gente le guste, mucha gente se sienta respaldada por él, pero también ha hecho que alguna otra gente conciba que se trata de un barbaján, una persona que va a violentar el Estado de Derecho, que no se va a someter a las instituciones. Bueno, en todo el ejercicio de su vida pública se ha sometido a la ley y a las instituciones, si no, no estaría contendiendo ahora por la presidencia. Su estado de temor, sobre todo con los índices de la inseguridad como ha crecido, no hacen sino que eso se convierta en el terreno fértil para decir, si este tabasqueño llega a la presidencia de la República, cuídense porque les puede quitar todo. Cuando alguien se empeña en defender a los oprimidos y a los pobres, es visto como una amenaza por el sector más elevado de la pirámide social. Dice que los empresarios son muy buenos para producir, pero muy malos para repartir. Esa crítica proviene de que él quiere repartir lo que producen los empresarios. Esta política del miedo es una política muy efectiva, porque todos tenemos un miedo adentro. Entonces, hablar de los pobres y en favor de los pobres, pues atemoriza mucho a mucha gente. ¿Cómo? ¿Vamos a ser iguales? Me interesa que la gente sepa que mis adversarios, especialmente Andrés Manuel, pues podrá tener buena voluntad, pero es un peligro para México. ¿Por qué? Porque va a enconcharía al país, ahuyentaría la inversión que necesitamos. Quienes alegan que López Obrador es un peligro, están argumentando que la gente que vote por él va a votar contra sí misma. ¿Realmente hay un peligro para las clases superiores? No, por supuesto. Todos vamos a tener que pagar un costo por tener una sociedad más moderna. No podemos seguir eludiendo o evadiendo el 50% de la carga tributaria. Eso es una monstruosidad. Yo como empresario te puedo decir que no tengo ningún miedo, al contrario. Yo de todas maneras pago impuestos, entonces no me da miedo que me obliguen a pagar mis impuestos. No me da miedo que pasen cosas que haga que nos pongamos en orden como país, que los ciudadanos seamos más participativos. No me da miedo que acaben con los privilegios de unos cuantos. Yo creo que ya es momento de terminar con los privilegios de unos cuantos y que sea la gente la privilegiada. O sea, hay mucha gente que tiene privilegios y los cambios atemorizan. ¿Me quitarán mis privilegios? ¿Me pondrán a trabajar?, dirá el líder sindical. ¿Me pondrán leyes, me cobrarán mayores impuestos a mi empresa que acabo de poner en México desde Estados Unidos o desde Japón? Andrés Manuel López Obrador quiere desincentivar al hombre productivo y trabajador, quitándole lo que produce para dárselo al que no produce. A mí me asombra cómo ha penetrado tanto estos mitos y calumnias en ciertos sectores del empresariado y de la clase media alta, de la clase afluente, porque realmente todos los que trataron con el gobierno de Andrés Manuel tenían una buena experiencia. Por otro lado, también existe una campaña de no informar todas aquellas cosas que López Obrador iba haciendo, que son cambios importantes, contundentes, trascendentes. Vamos a estimular a la iniciativa privada sana para que impulse el crecimiento, sí, pero con un Estado fuerte, compacto, reducido, pero fuerte, enérgico, con recursos, para estar estimulando el impulso general y lograr el desarrollo. En lugar de generar empleos, que es lo más importante que tenemos, espantaría muchos de los empleos que ahora tenemos todavía. Es un hombre que odia a quien invierte o a quien es empresario. El empresariado mexicano es absurdo que tenga estos miedos, infundidos evidentemente, propiciados por una clase empresarial que ha sido privilegiada durante muchos sexenios. Necesitamos crear empresas medianas, pequeñas. Necesitamos apoyar al que quiere producir, al que genera empleos.
Y por otro lado, es muy curioso cómo solamente una parte de la clase empresarial tiene este miedo o provoca este miedo en los demás empresarios. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les dijo, les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso. ¿Sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. Los empresarios también empiezan a vacunarse, como decía mi querido amigo Ciro Gómez Leiva en su columna, todo mundo empieza a asumir, aunque no quiera, el tsunami amarillo. Es decir, bueno, parece que la ola se nos viene encima, así que por lo menos vamos a peinarnos, ¿no? Existe ciertamente la posibilidad que gane la izquierda. Si es lo que decide el pueblo de México, será lo que convenga al país, ¿no? Hay unos cuantos empresarios que están en contra de que llegue López Obrador a la presidencia. Claro, a los cuales los medios les dan una gran voz. Es muy fácil prometer y ponerse a construir y a gastar dinero que no se tiene y después lo pagan los pobres. Yo me río, a veces me da flojera, porque cuando me hacen entrevistas, a ver, usted es populista, a ver, usted es intolerante, a usted no le gusta la transparencia, ya les empiezo a contestar, le digo, te faltan 7 todavía, ¿sí? Cualquiera que siga lo que ha sido la administración de Andrés, que vea cómo se ha reorganizado la deuda del gobierno del Distrito Federal, que vea, digamos, cómo se redujo el personal, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que saber, si no está de mala fe, es que si algo le importa a Andrés es cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque sabe para qué usarlo. Y sabe que no se puede usar dinero que no se tiene, solo se puede usar el dinero que se tiene y... Entonces, en ese sentido, en términos de gastar lo que no se tiene, Andrés es cuidadosísimo. Yo me propuse bajar el crecimiento de la deuda a 4% y lo logré. Incluso bajó más de ese porcentaje. En 2005 solicitamos el menor techo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Este año solicitamos una autorización de deuda a la Cámara de Diputados porque, a diferencia de los demás estados de la República, quien autoriza el techo de endeudamiento del Distrito Federal es el Congreso de la Unión. Por eso ese debate de que estamos endeudando irresponsablemente al gobierno de la ciudad es falso. El endeudamiento de la ciudad no es algo que determina de manera propia el gobierno. El gobierno propone un techo, pero en realidad quien aprueba hasta cuánto se puede endeudar la ciudad es el Congreso Federal. La autoriza el Congreso de la Unión. La audita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y va haciendo su seguimiento la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. En la época de Espinosa Villarreal, el crecimiento de la deuda fue del 50% anual. En la época de Rosario y del ingeniero Cárdenas, el crecimiento de la deuda en la ciudad fue del 18%, bajó al 18%. Y en el tiempo que yo estuve, el promedio fueron 5% y en el último año 3.5%.
Mira, te voy a contar algo que yo no he contado mucho, que no es muy público. Pero cuando se acercaba la negociación presupuestal para el año 2004, nosotros, como tú sabes, estábamos haciendo la solicitud del techo de endeudamiento al Congreso de la Unión. Estábamos pidiendo en esa época 2.500 millones de pesos. Esta era, por mucho, la solicitud más baja que se hubiera hecho de endeudamiento en la historia de la ciudad. Pero al mismo tiempo ya se empezaba a percibir desde entonces que López Obrador podía ser uno de los candidatos más importantes a la presidencia de la República. Así es que la discusión financiera se vio contaminada por una cuestión política. Entonces Andrés Manuel, en alguna ocasión tuvimos una discusión donde él nos dijo, bueno, yo quiero que hagan un escenario, que corran una especie de presupuesto de qué pasaría si no nos aprueban nada. Y yo le dije, bueno, Andrés Manuel, eso no puede pasar. O sea, estamos pidiendo 2.500, en el peor de los casos nos aprobarán 1.500 millones de pesos, algo así, pero es imposible que no nos aprueben nada. Y finalmente alguien se opuso en el Pleno a esta solicitud y en 5 minutos recortaron la solicitud de 2.500 a 500 millones de pesos. Cuando el otro día muy temprano fui a ver a Andrés, yo me encontraba francamente golpeado. Además había sido después de su entrevista matutina y alguien en la entrevista le preguntó si era un golpe mortal para la ciudad y él respondió con un chascarrillo y dijo, no, esto nos hace lo que el viento a Juárez. Lo que no explicó es por qué pensaba que nos hacían lo que viento a Juárez. Y es que él ya había ordenado una corrida con qué pasaba si nos aprobaban 0. Y nos habían aprobado 500. Entonces, cuando llegué, yo entré cabizbajo y todo eso. Y él me dijo, bueno, nos aprobaron 500 más de los que yo pensaba. Así es que se puede sentir tranquilo, ¿no? Por eso, cuando en la Cámara de Diputados, en forma irracional, nos quitan nuestro techo de endeudamiento, la ciudad sigue prosperando y los programas sociales y de obras siguen prosperando también. Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 500 millones de pesos. Y ahora que se piden 2.500 millones, ustedes no quieren. No quieren porque eso le va a dar más realce al gobierno del Distrito Federal. Están muy equivocados. Con dinero y sin dinero, el jefe de gobierno del Distrito Federal va arriba. La pregunta entonces era si no íbamos a obtener recursos de deuda y no los íbamos a hacer por diseño, porque nosotros mismos habíamos decidido no pedir lo que se venía pidiendo con anterioridad, entonces ¿de dónde obteníamos recursos? Entonces había la duda, y no solamente era yo, éramos muchos del equipo de Andrés Manuel que estábamos de acuerdo en que había que ser austeros, pero al mismo tiempo dudábamos que eso alcanzara para los programas de desarrollo social que no estaban contemplados en el presupuesto y para las obras públicas que tampoco estaban contempladas. La estrategia estuvo basada en 2 partes. Una, los recursos iban a provenir de cobrar mejor sin aumentar los impuestos, es decir, usando las facultades que el gobierno tenía. Y la segunda, que fue muy importante, fue hacer una política de austeridad muy precisa que disminuyera los gastos superfluos. Hay que tomar en cuenta que los recursos de los que dispone el gobierno del Distrito Federal son exiguos si tomamos en cuenta que más del 80% se iba a sueldos, se iba a gastos de personal. Andrés hace un esfuerzo inmenso por reducir el costo de operación del gobierno y lo que calculamos es que ha bajado hasta 65% del presupuesto total. Desde que tome posición del cargo de presidente, voy a enviar una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución y para que se establezca en la Constitución un capítulo de austeridad de Estado. Esto es, para que haya límites en los sueldos de los funcionarios públicos. Porque yo puedo, como presidente, tomar la decisión de bajar los sueldos del Poder Ejecutivo. Lo voy a hacer, empezando por mi sueldo. Yo voy a ganar menos de la mitad
de lo que gana actualmente Vicente Fox. El ingeniero Cárdenas me invitó como asesora en derechos humanos. Después Andrés, pues tampoco, me dijo, no te vayas, quédate aquí, vas a ganar menos. Bien lindo, me encantó que me dijera eso. Vas a ganar menos, pero quédate. Ahora mismo, como diputado, tengo muchas más prestaciones que las que tuve como secretario de gobierno. No tenía acceso, por ejemplo, a autos nuevos, a viajes al extranjero, a viajes en el interior de la República. Todo estaba restringido, había un sistema de austeridad, pero los ahorros consolidaban financieramente al gobierno, pero no solo para que estuviera fuerte financieramente, sino para que hiciera cosas. Y la verdad es que en el gobierno para nosotros ha sido muy importante todo un esquema de ahorros que implementó Andrés Manuel y de austeridad en las formas. Esto es una cosa muy juarista. Uno de los mejores gabinetes que ha tenido el país ha sido el gabinete del presidente Juárez. Y por eso, porque eran gentes con principios, no solo inteligentes y patriotas, sino gente honrada. Surcían sus trajes, sus uniformes. Nosotros realmente creemos que la posición, la autoridad del gobierno no le viene por los trajes que use cada uno de los miembros del gobierno, ni los autos, ni los guaruras que le anden siguiendo, sino por la honestidad, por hablar con la verdad y por estar haciendo realmente cosas en beneficio de la gente. En el momento en que yo entro a la Secretaría de Gobierno, yo disponía de 65 asesores. ¿Para qué quería yo 65 asesores? Me limitaron a 5 asesores y pude perfectamente desempeñar mi trabajo. Cuando yo llegué a la Secretaría de Desarrollo Social, había 200 personas en la oficina de la secretaria. Nosotros tomamos una determinación, que fue una determinación dura y difícil, pero muy importante, de decir, realmente quedémonos con la cantidad de gente que requerimos para operar. Y en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social había 8 personas. Y con 8 personas hicimos todo el programa de desarrollo social. Luego tuvo todo un sistema de mejorar compras y licitaciones. Porque es impresionante lo que se gasta en los aparatos burocráticos. Y ya no hablemos de la corrupción. Había, por ejemplo, volvemos a las compras del sindicato, los uniformes o los zapatos, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los zapatos, me acuerdo muy bien que visitamos a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y les dijimos, oigan, vamos a abrir la licitación para 80,000 pares de zapatos y queremos que se inscriban. Entonces nos decían ellos, pues no tenemos mayor interés. ¿Y por qué? No, porque ese territorio le corresponde a fulano, o sea, eso como que ya le pertenece a... No le pertenece a nadie. Y aquí interviene el sindicato, que ese es el otro asunto. No sé por qué razón, quien te tiene que proponer qué zapatos vas a comprar a los trabajadores son los líderes sindicales. Todo, pues siempre había tradicionalmente, desde hace 15 o cuántos años, un proveedor en donde había sobreprecios, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que se ponían de acuerdo con el proveedor X, que ya tenían apalabrado, con el que tenían los enjuagues, y ya te pedían un zapato que tenía que tener una agujeta color azul o roja, con tales características. Entonces ganaba siempre el mismo. Finalmente, para poner este ejemplo concreto, llega a un acuerdo con la Cámara del Calzado, se baja un altísimo porcentaje el costo, digamos, de esa prestación y ahí ahorras dinero. Pero mira, en esto de los zapatos intervenían hasta diputados del PAN y acusaciones en la prensa y toda una serie de cosas. Muchos diputados de oposición representando a estos empresarios corruptos se nos vinieron encima, incluso diciendo que la corrupción era de nosotros. De ahí me hicieron la fama, pues, de autoritario. Además, Salinas contribuyó mucho en eso, pero porque no permitimos que siguieran cebándose en el gobierno de la ciudad, en el presupuesto.
de la ciudad. Cuando yo llegué a la secretaría, me dijeron de pronto, al poco tiempo, pues porque fui revisando cosas poco a poco, que había 400 partidas de papelería. Yo dije, caray, yo he sido profesora universitaria toda mi vida, he trabajado en esto, conozco de papeles y de papelerías y plumas, y me imaginé qué 400 artículos puede haber de papelería. Y me di cuenta que había de todo. Había las monografías que utilizaban los hijos de los trabajadores o de las trabajadoras en las escuelas, había el clip 1, 3, 5 y 9, había el folder verde, el amarillo, el rosa y el azul, de tal tamaño, de tal forma, por si se ofrecía, por si a alguien le gustaba. Había kilómetros de papelería. Ahí la Oficialía Mayor hizo un trabajo espléndido para reducir el gasto innecesario de papelería. Pero digo, yo misma desde el escritorio, con ayuda del director administrativo de la Secretaría, empecé a revisar y dije, no. Y las partidas todas sumadas de todo lo que podía ofrecerse algo de papelería, las redujimos a 80. Casi de manera natural, como un flujo que se van dando conforme pasan los días y conforme se van dando las cosas, empezamos a notar cómo el dinero empieza a rendir. Hemos hecho un ahorro muy importante de los recursos. El programa de austeridad nos ha permitido ahorros superiores a los 11,000 millones de pesos. Con esos 11,000 millones de pesos de ahorros que derivan de la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel al inicio del gobierno, la eliminación de los gastos de representación, la restricción al número de asesores por secretarías, la eliminación de cargos de estructura como las secretarias privadas que no tenían no se prestaba un servicio para la ciudad, la no compra de vehículos nuevos, las restricciones en los gastos de gasolina, papelería, telefonía celular, nos han permitido 11,000 millones de pesos y de recursos fiscales en donde todos se han ido a financiar los programas de desarrollo social. Yo tengo mucha confianza en que vamos a poder enfrentar las cosas, porque es mucho el desperdicio. Y además tengo la experiencia de aquí. Nosotros aplicamos un plan de austeridad y le hemos dado como 4 o 5 vueltas a la tuerca y el gobierno funciona. En México hay recursos suficientes, a pesar de que nos han saqueado por más de 5 siglos. Hay todavía muchos recursos que, bien administrados, pueden permitir dar seguridad a todos los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba. Y esa es nuestra propuesta.